como dice en las escrituras, el maestro nos saludaba de esa manera. Shalom, Alejem. Alejem Shalom. Amén. Bien, vamos a continuar con los preceptos de los 248 que son positivos. Recuerden que son 365 negativos, son más de lo que no debemos de hacer que lo que debemos de hacer. Vamos a ver un positivo, ¿sí? Y como les comentaba, este positivo transformó mi vida hace como aproximadamente como 15 años. Como 15 años. Yo no sabía de este precepto hasta que me hablaban mucho de este precepto y lo manejan mucho este precepto en la iglesia cristiana y la iglesia católica. Vamos a ver el precepto número 23 de los positivos y dice así. Los invito a que después de esto lo vuelvan a ver porque van a entender otras cosas. De aquí nace, porque vamos a manejar la carta del apóstol Pablo y vamos a ver cómo él lo explica como un erudito en la Torah para poder manejar mandamientos. Aquí vamos a ver hoy la ley que aplica al uso. Y si ya no aplica al uso, entonces ¿qué le pasa a esa ley? Deja de ser. Pero es que la ley es permanente y es para siempre, claro. Pero vamos a sustentar lo que vamos a ver hoy. Y fíjense bien, dice así el precepto positivo número 23. Los levitas deben realizar sus tareas específicas en el templo. Estamos en el grupo de los del templo y el sacerdocio. Este precepto lo encontramos en el libro de Números, capítulo 18, versículo 23, y yo le agregué el versículo 24. Siempre el posttexto también nos ayuda un poco para entender un poquito más del precepto. ¿Qué nos está refiriendo Maimónides? Que encontró en la Torah, porque él se agarró a desmenuzar y sacar 613 preceptos, y la Kabbalah nos muestra que va con nuestras arterias, los positivos, y hay negativos, y así nos la vamos llevando entre arterias y partes de nuestro cuerpo vitales. Entonces son 248 huesos que son positivos y 365 arterias que nos manejan. En los huesos para encontrarlos está difícil porque hay quienes van desarrollando más huesos y hay en el pequeño, ¿no? En los más jóvenes tienen más huesos que los más viejos. Sí, tienen aproximadamente 300 huesos y un adulto mayor tiene 206 huesos, pero conforme van creciendo se van uniendo los huesos, entonces por eso baja la cantidad, pero en personas hay estudios entre 15 y 18 años tienen los 248 huesos que corresponden a los positivos. ¿Vale? Eso es algo importante. Bien, dice así la escritura, dice así la Torah, la instrucción, porque esto es la instrucción que muchas iglesias manejan. Porque dice, los levitas deben realizar sus tareas específicas. Esa persona está dedicada a el templo. Y ya vimos que, ¿quiénes ejercían? Los de Leví. Eso, para que tú puedas entender este precepto, debes entender quiénes son los levitas. Entonces nos dice así, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión. ¿Se acuerdan del tabernáculo? Eso lo hemos visto precepto tras precepto, para que ya esto no les sea extraño. Dice, y ellos llevarán su iniquidad. Este es un estatuto para siempre, para vuestras descendientes, y no poseerán, aquí, no van a poseer, ¿qué? Heredad. Ellos van a trabajar en el templo, no van a poseer heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas, dice el versículo 24, he dado por heredad. ¿Qué le dio por heredad? De los hijos de Israel, que ofrecerán a Dios en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel, el levita no va a poseer heredad. Entonces, ellos tenían una tarea específica bajo un mandato, el número 23 de los positivos, y bajo una ley del diezmo.
Todo esto que está escrito, vamos a caminar por medio de las escrituras para que aclaremos a quién le refiere con diezmo por heredad. Porque hoy en día, todo el mundo quiere el diezmo. Pero aquí nos va a decir la palabra, la Torá. Ya no vamos al Nuevo Testamento, vamos a caminar por el Nuevo, pero vamos a entender porque toda base del Nuevo, entiendan algo bien claro. Cuando vino el Mesías y viene los apóstoles, ninguno de los apóstoles predicó con una carta de ellos. En ese tiempo, pura Torah. Así que no se engañen que todo se va a basar en el Nuevo Testamento. Si no tiene fundamento en el antiguo, como mal lo llaman, porque no es antiguo, sino es la senda antigua, y deben de saber que la senda antigua, esa senda que nos refiere, son los caminos a la eternidad. La senda antigua significa eso, los caminos correctos para llegar a la eternidad. Obviamente, a la eternidad celestial, no en castigo eterno. Entonces vamos a caminar, y ¿a quién le refiere el diezmo? ¿A qué refiere con no va a poseer entre los hijos de Israel heredad? Vamos a ver primero, para poder sustentar todo esto, vamos a ver la ley del diezmo. Así vamos a entender literalmente el gran engaño de la iglesia cristiana y el gran engaño de la iglesia católica, porque también la católica cobra diezmos. Entonces, vamos a entender eso y recordemos, tiene por título Ley del Diezmo, para aquellos que dicen que la ley es maldición y para aquellos que dicen que la ley ya no. Deuteronomios 14:22. ¿Quién tiene su título? La ley del diezmo. Esa es la base. Es por mandamiento, los diezmos se los dio por heredad, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que vimos en el precepto. Pero para poder entender nos vamos a ir a Deuteronomios 14:22 y literalmente el título es ese. Y estamos en la ley del diezmo cuando la iglesia cristiana y la iglesia católica manejan y piden diezmos. Y es una ley. Y cuando dicen que la ley ya no, ¿quién te entiende? ¿Te están o no te están engañando? Fíjense bien cómo empieza. Vamos a caminar por la escritura y tienen que abrir su entendimiento, porque el que tenga oídos, ¿se dan cuenta a qué se refería el maestro? Porque cualquier cosa te distrae y te quita la bendición. Fíjense bien, dice así el 22, indefectiblemente, es decir, que no te va a faltar, no va a fallar, tienes que hacerlo. Diezmará todo el producto del grano que rinde tu campo cada año. ¿Cada qué? ¿Y cada cuándo lo cobran el diezmo? Oye, ni siquiera eso respetan. Bueno, oigan esto, el 23. Y comerás delante del Eterno tu Dios. Caray. Pues no que el diezmo se le da a un solo hombre y que tú no debes de tocar nada de eso. Y comerás, te está diciendo a ti, comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoge para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, y también de las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a tener temor al Señor tu Dios todos los días. ¿De qué te sirve apartar el diezmo? Para tener temor de Dios. Y iba a ser cada año. ¿Y quién se lo comía? Tú. Te está hablando a ti. Es la ley. Dice, tú vas a apartar el diezmo. No le está hablando a levita. La ley del diezmo, la instrucción del diezmo es esta. Cada año ustedes van a apartar. Vamos a regresarnos a ese tiempo. Ahorita vamos a caminar para entender en qué tiempo estamos y cómo estamos. Pero lean, nada más dense cuenta que no se parece a lo que te enseñaron. Entonces dice así, y si el camino es tan largo, porque hay quienes pelean, es que el diezmo, a ver, llévales 1 kilo de arroz, a ver, llévales... No, tampoco es por allí.
Tampoco es por allí. Es que no había dinero. No, sí había dinero. Y miren, aquí está. Y si el camino fuera tan largo que no puedes llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que el Eterno tu Dios te hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Eterno te bendice, entonces lo vas a vender y guardarás el dinero en tu mano. ¿El qué? Era dinero. Y vendrás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Y dice el 26. Y darás el dinero por lo que tú desees, lo que a ti se te antoje. Puedes comprar vacas, puedes comprar ovejas, por vino, por sidra, por cualquier cosa que tú deseares. Ya les había comentado. ¿Es pecado beber? ¿Es pecado comer cerdo? Sí. ¿Ven? Y comerás allí delante del Eterno tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Cómo te alegras? ¿Comiendo nada más? Bebiendo. El vino para alegrar el corazón del hombre. Pero ahora todo lo tenemos al revés. Y ahí yo no veo al pastor ahí alegrándose. Tampoco está nombrando al sacerdote o al levita ahí contigo. Fíjense lo que dice el 27. Y no desampararás. Te vas a acordar al levita que habita entre tu población, porque él no tiene parte ni heredad contigo. Él está sirviendo en el templo. Entonces tú te vas a acordar de él y de lo que tú te estás alegrando vas a ir a darle. De tu diezmo que te estás comiendo tú. Fíjense bien el que dice el 28. A fin de que cada 3 años sacarás todo el diezmo de tu producto de aquel año y lo vas a guardar en tus ciudades. Y va a venir el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Y también, ¿quién más? El extranjero, el huérfano y la viuda. Yo no he visto eso en ningún lado, ¿eh? Y nada más veo que solo un hombre se aboraza con todo. Y hasta con lo que a ti te toca. Dice, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones y comerán y serán saciados. Levita, huérfano y viuda. Esos son los que dependen de Dios. Los que día a día claman al Eterno. Yo te digo, ¿quieres apartar tu diezmo? Ahí está. Pero ahorita vamos a concluir con a quién le corresponde, porque esto es una ley del diezmo, es algo muy bonito. Si se practicara la verdad para el huérfano y la viuda sería una bendición muy buena y muy grande. Porque si continúa, en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver más o menos, vamos a tocar un punto de ahí. Dice que hubiera en tus poblaciones y comerán y serán saciados. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el Eterno tu Dios te bendiga en tu obra de que tus manos hicieren. ¿Quieres bendición? ¿Quieres bendición? Ocúpate del huérfano y la viuda. Ahorita te voy a decir a quién le toca lo que le daban a los levitas. Ahorita vamos a tocarlo. Fíjense bien, debemos preguntarnos, siempre tienes que hacerte preguntas. Si la ley que estamos citando, la que estamos leyendo, habla que lo disfrutes tú y tu familia y que lo compartas con el levita, el huérfano y la viuda, ¿por qué hoy en día te lo piden íntegro? Fuera de gastos, fuera de todo impuesto, lo quieren limpio, exigen el 10% neto. Dicen el 10% neto de lo que ganas. Libre de impuestos y de todo, te piden el 10%. Yo recuerdo que decían, hay una frase que usaban mucho. Pero ¿dónde se ordenó tal cosa que se le diera a una sola persona? No existe tal cosa. Son suposiciones de hombre. Ahí está el robo. A ojos vistos. Ahora pueden ver el engaño. Todo está basado en este precepto,
en el 23, los levitas deben realizar sus tareas específicas en el templo. Pero dentro de esas que nos está diciendo el 23 que deben de hacer, hay una responsabilidad para todos los Ben Israel, todos los hijos de Israel, de ver a su hermano que no le falte el pan. Así que, y la base está en Números 18, 21 al 24. Así que vamos de regreso. Y fíjense bien, el título si se van un poquito más para atrás, ¿qué título encuentran en Números 18? 8. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. Ahí está. Sostenimiento de los sacerdotes y los levitas el sacerdote también es levita, es de la tribu de Leví. Aarón era de Leví. Moisés era de Leví. Entonces deben entender que esa es una tribu. Para que puedan entender lo que sigue, tienen que entender qué tribu es. Leví fue tocante al sacerdocio. Ellos eran los que iban a ser sacerdotes. Ahora, esto es el sostenimiento de sacerdocio y los levitas. Dice el 21. Vamos al antetexto. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. O sea, no heredaron tierra, pero a ellos también les dieron tierra. ¿Cómo? Si tu hermano, el hermano, los demás tribus, les compartieron de su tierra para que vivieran, porque no crean que eran 10 levitas. 100, 1000, 2000, no. Eran muchísimos, de hecho se rolaban el sacerdocio. Y tenían que vivir, pero no trabajaban dedicados al templo. Entonces, eran 12, 11 sostenían a una. Y aún así se les olvidó. Pero vamos a continuar. Dice así, por su ministerio, ¿por su qué? Servicio, por el dar, por su trabajo, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que pudieras llevar a tu animalito, se sacrificara y fueras perdonado tus pecados. Para estar delante del Eterno en lugar de que tú estés ahí. Dice, y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. O sea, los que daban la cara ante Dios eran los levitas. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Ahí está el precepto. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Eterno en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no van a poseer heredad. ¿Cuál es lo que te recarga? No hay heredad, no hay heredad, no hay heredad. ¿Por qué? Porque van a trabajar en el templo. Ese es el mandamiento para sostener a los sacerdotes y a los levitas. Aquí no menciona pastores. Esa es una ley dada por Dios. Y volvemos a lo mismo. Así como les expliqué lo del templo. Pregunto, ¿quién te mandó a edificar templos? Nadie. ¿Quién te mandó a hacer imágenes? Nadie. ¿Quién te mandó a darle el diezmo al pastor? Esos son mandamientos de hombre. Eso es judaizar. Eso significa judaizar. Tradiciones de hombres, no mandamientos de Dios. Pero me van a decir, pero ellos trabajan y se dedican en tiempo completo para el servicio de Dios. Para eso son las ofrendas. Para eso son las ofrendas. Yo no digo que no. Fíjense bien. Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7. ¿Qué dice Segunda de Corintios 9, 7? Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cada uno de como propuso en su pensamiento. Nadie te está obligando. Me acuerdo cuando el Señor nos movía, ¿te acuerdas, mujer? Nos daba una cantidad a los dos al mismo tiempo. Así. Yo decía tanto, decía así, es tanto. Pues, ni modo, pues, órale.
Cada uno dé como propuso en su pensamiento, no con tristeza. Ay, ni por necesidad. No, es que había un canto, y algunos me van a ver aquí de la familia, yo era pequeño, y se llamaba La Ofrenda. Era un canto antes de la ofrenda. Que si tú le dabas un peso al Señor, el Señor te da dos. Entonces, dice, porque Dios ama al dador alegre. O sea, tú le vas a dar un peso, es una vergüenza. Así que, el maestro también nos lo ordena. Aquí estamos citando Corintios, ¿no? Ahora, vámonos a la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 14. ¿Y qué nos dice? Pablo está citando al maestro. Pablo nos está citando al maestro. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Está mal? No. Pero hazlo al orden, que según tú estás siguiendo y enseñando al maestro y tú andas haciendo tus tranzas con el diezmo. No sigues la ley, pero sí te agarras de donde consta de la ley, ¿no? Mira qué sabroso. Así nos ordena, vas a anunciar el Evangelio, puedes vivir del Evangelio. Yo ahorita así a estas alturas ni de chiste lo haría. ¿Por qué no lo haría? Porque me gusta más la táctica de Pablo. El sostenerme trabajando. Pero en verdad es muy difícil tener dos empleos. Muy difícil. Entonces dice así nos lo ordena. ¿Y dónde nos lo ordenó? Dice, aquí está afirmando, así también lo ordenó el Señor. ¿Dónde lo ordenó? Mateo 10:10. Cuando los manda, les dice, no se provean. Amén. Ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Alimento, algunas traducciones tienen sustento, algunas traducciones tienen sostén. ¿El obrero es digno de qué? Porque también escrito está, no pondrás bozal al buey que trilla. Eso también lo menciona Pablo. ¿Está basado en dónde? En la ley. Ahí mismo en Corintios donde estaban, Primera de Corintios 9:9. Primera de Corintios 9:9, a ver quién la encuentra primero. Está basado, ¿sí? Amén. En la ley. Fíjense bien cómo lo dice fuerte. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿Se dan cuenta cómo está preguntando Pablo? ¿Ustedes creen que está hablando de los animales? Atrás son una serie de mandatos. Y así literal, no pondrás bozal al buey que trilla. El bozal no lo deja comer. Entonces, dice en la ley de Moisés, Pablo está citando la ley. Esa carta ya se la expliqué, ese pedazo ya se los enseñé. Cómo Pablo está hablando. Porque esa carta la han torcido como los dedos de mis pies. O sea, pésimo. Diciendo que Pablo se hizo rebelde, se hizo gentil y se hizo malo para ganar a los gentiles. No entienden ni lo que están diciendo. Pero aquí nos está representando que está escrito en la ley de Moisés, no pondrás bozal al buey que trilla. No se está refiriendo, si te siguen con ese pedacito, no se está refiriendo a que tienes que ayudar a aquel que está trabajando. Si alguien viene a trabajarte a tu casa, te dice, vienen, trapean o te lavan los trastos, debes de darle mínimo agua y mínimo un plato, sentarlo y que se sacie. ¿Qué decía? ¿Vas a compartirle al levita y al extranjero? Hasta que se sacien. Hasta que se sacien. ¿Y dónde está eso que está citando también Pablo? Está en la Torá, Deuteronomios 25:4. Y así, tal cual. ¿Se dan cuenta cuántas leyes vienen ahí? Dale lectura. No pondrás bozal al buey cuando trillare. ¿Cuál es tu título más cercano de esa ley? Ley de Levítico. No, otra. Las leyes humanitarias. Leyes humanitarias. Y se está hablando de animales. Porque no está refiriéndose a los animales.
Leyes humanitarias, se dice así, Reina Valera está manejando leyes humanitarias. No podrás gozar al buey cuando trillare. Luego dice, cuando tu hermano habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella. Esa es otra ley de dar descendencia cuando el hermano no dio descendencia. ¿Se dan cuenta? Está hablando de leyes humanitarias. ¿Y qué hace el no pondrás gozar al buey que trilla? Por eso Pablo se refiere y dice, ¿qué les pasa? No está hablando de los animales, está hablando de los que trabajan en el servicio, de los que estudian la Torá. ¿Para qué? Para que aquellos que no la están estudiando puedan entender los mandamientos. Por ningún lado le ordenó a los apóstoles, me recogen los diezmos, sino les dijo, el obrero es digno de su salario, sustento, alimento, como lo quieras encontrar. Es decir, que vino a poner en práctica esa ley que había quedado nula al momento en que desapareció el templo, el sacerdocio y los levitas. No, todavía estaban. Todavía estaban, pero me refiero a que vino a darle un sentido a esa ley a sus discípulos al enseñarles que tenían que... No. Esa ley permanecía. O sea, estaba el sacerdote y el levita, eso era por el mandamiento. La de no pondrás bozal al buey que trilla era aquellos maestros pequeños y reconocidos, o sea, que nadie los, pero que estaban dando sus cátedras, estaban intentando disertar en la Torá. Por eso les decían, maestro, ¿tú cómo interpretas esto? Eran dignos de ser seguidos, eran dignos de recibir ayuda porque estaban estudiando Torá. No eran levitas, eran personas dedicadas a estudiar la Torá. No se les dio por mandamiento, el mandamiento que está es el de no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, el maestro sabía que no iban a agarrar la ley de los levitas porque no está. ¿Cómo va a mandar el maestro? Yeshua va a decir, van a darle el diezmo ahora a ellos. Cuando está la tribu de Leví activa en el templo, así, imagínense, torcería la ley. Entonces no hay sustitución. No. El maestro nos está dando la base. La base es la ley. Y la ley es no pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo, ¿quién es el que enseñó a los gentiles que no conocían la ley? Pablo. Y no hablo de gentiles idólatras, hablo de gentiles de Efraín, que tenían que despertar y regresar a las sendas antiguas. Y Pablo era de la tribu de Benjamín, ¿no? Ajá. No era levita. No, era de Benjamín. Entonces, jamás nos habló de diezmo. Pero vamos a ver una cita, fíjense bien, los pastores lo manejan de la siguiente manera. Agarran el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, maldiciendo a la congregación, ¿no? Malditos vosotros me habéis robado, ¿no? Y ahí les gritan, le ponen hasta la musiquita de fondo, esa de terror que te estremece. Vamos a ver lo que dice realmente y vamos a ver de quién habla. Aquí vamos a entrar en Malaquías 3, y si se van al 3:6, tiene el título El pago de los diezmos, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no leen el 5? Porque ahí te especifica de quién está hablando y a quién se está dirigiendo y quiénes deberían de recibir el diezmo. Y ahí nos vamos a enterar ahorita de quién está hablando. Y por ningún lado le encontré a los pastores. Porque ahí está la base de ese texto. Fíjense el 5, dice así, 3:5 de Malaquías. Y vendré a ustedes para juicio, es decir, para aplicar Mishpat, la ley. Voy a aplicar la ley y seré pronto testigo contra hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan, sí, repito, defraudan en su salario al jornalero. ¿Qué viene a hacer un levita en ese momento? Un jornalero. A la viuda y al huérfano, a los que hacen injusticia al extranjero, ahí también entra el otro. No teniendo temor de mí, dice el Eterno, el Señor de los ejércitos. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde citó a los pastores? Ay, es que es de suponerse, como ya quitó a los judíos y el templo y todo, pues ahora le toca a ellos. No, mijo.
Él no es de improvisar. Él deja todo bien escrito. Y supongamos que te manda al infierno por mentiroso. Ahí dice por los que juran mentira. Ahí es donde deben de meditar, ponerse a pensar si verdaderamente les están diciendo verdad. Entonces dice así y si nos damos cuenta, yo no he visto que reúnan así, digan, vamos a su diezmo aquí, y ahora sí, quiero formados al huérfano y a la viuda, quiero formados y todos van a agarrar por igual. Nunca en mi vida vi eso. Sí llegué a ver que se llevaban sus 100 pesotes 3 o 4 viudas. ¡Wow! Y todo el mundo aplaudía. Es vergonzoso como tuercen la escritura, porque el diezmo no es para un solo hombre. Es más, ni siquiera, y podría meterme más ahí de los diezmos y sacar, no lo recibía Aarón, el sacerdocio, no. Era dado a los servidores, a los levitas, y los levitas le daban a él. Imagínense eso. Una vez uno que dice, porque piensan que ser levita es porque tocan instrumentos o cantan, decía, pues yo tengo más derecho al diezmo que el pastor. Y sí es cierto, ¿no? Según a sus reglas torcidas, según a la Biblia sí, pero a sus reglas de ellos eso es una mentira vil. ¿Y quién es el engañador? Ya, no me digan. Bien, entonces dice así, ahora sí, dice el versículo 6 de Malaquías 3:6, porque yo el Eterno no cambio. Fíjense bien qué va a decir, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. ¿Sí? Él no cambia. Entonces, ¿qué no cambia? Dice así, desde los días de vuestros padres te habéis apartado de ¿qué? ¿Y por qué citan eso de la ley? Qué chistoso, ¿no? Y lo leen y lo dicen así tú en la lela. No, y le hablo a los hijos de Jacob. No está hablando. Y tú dices que eres gentil, ¿y a ti quién te metió? Chona. Dice, te has apartado de mis leyes y no guardaste. Vuélvete a mí. ¿Qué te está diciendo? Vuélvete a mi ley. Dice, y yo me volveré a ustedes. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Más dijeron, ¿en qué nos debemos de volver? ¿Y qué dice el versículo siguiente? Bueno, por entender esto anterior, te están mandando a que te vuelvas a la ley. Entonces, yo les pregunto, ¿puede haber verdad entre tanta mentira que les han vendido con el diezmo? Pero siguen allí. Dice el libro de Revelaciones, Apocalipsis, salid de allí, pueblo mío. Una persona muy cercana a mí, de mi sangre, me dijo, una ocasión, dijo, oye, soñé y el Señor me decía, salid de allí, pueblo mío. Ay, está escrito. Está escrito, ahí está. ¿Cómo crees? Eso nunca lo he oído. Ahí está, Revelaciones. ¿De dónde te está sacando? De esos pastores engañadores, tranzas, rateros, mentirosos, lobos vestidos de oveja. Sal de ahí. Que ni entran ellos ni dejan que entren nosotros. Nada más están estorbando. Domingueros. Pero no quieren buscar a Dios. Prefieren estar allí sentaditos, que los alimenten con basura. Ahora, fíjense bien el texto exclusivo de los pastores. Porque lo hicieron, creo que hasta lo tienen enmarcado. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habéis robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes toda la nación me han robado. Traed los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí? Un almacén del granero, el granero. Y haya alimento en mi casa. ¿Cuál era la casa? Dice, probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no
te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Si lo hacen al huérfano y la viuda, esto está escrito, Esto está escrito. Si ustedes se lo hacen al huérfano y a la viuda, ustedes se empiezan a apartar y dicen, Señor, vamos a procurar al huérfano, a la viuda y al extranjero para bendecirlo, el que esté cerca de ustedes, de su tierra donde viven. Esto se cumplirá, Esto es verdad. Si ustedes lo hacen, será una bendición gigantesca en sus vidas. Verdaderamente se va a abrir todo esto hasta que les sobre y abunde. Dice también, ¿Aquí no aplica a malecitas, moabitas y amonitas o sí aplica? sí, ¿Sí? sí. ¿Son extranjeros? No, pero es que mira, es lo que les comentaba, ¿sí? Para encontrar quiénes son de qué, nada más en las actitudes. En las actitudes vemos, son idólatras, son necios, ¿sí? Te procuran tu mal. Tú los quieres ayudar y ellos te están procurando un mal, están hablando de ti a tus espaldas. O el hecho de que cuando los estás ayudando, pero si en algún momento decides retirar tu ayuda, se vuelven contra ti, se enojan. Entonces, Sí, hablan mal de ti. Eso no hay un agradecimiento en lo que estás haciendo. Entonces, ¿hasta dónde llega al que te pida dale? ¿De acuerdo a sus acciones? No, no, ese es no. Es que el que te pide, normalmente en la calle, pues ni lo conoces. Y al que, por ejemplo, aquí ahorita el huérfano, la viuda, debes de saber quién es, cómo es, y él te va a dar la pauta si le das o no le das. El que te pida dale te está llevando a que no juzgues. Les das a todos. ¿Sí? ¿Me explico? Es que no lleves un juicio, porque ¿qué dices? Ay, no le doy porque se lo va a gastar en alcohol. Ay, no le doy porque se lo va a gastar en drogas. Ay, no, y a nadie le quieres dar porque según tu juicio tú eres bueno y todos los demás son malos. Te está llevando a eso. Entonces, es por ejemplo, muchos que pelean el diezmo a mí me lo decían. Yo era un fiel diezmador. O sea, verdaderamente era yo. Sí me puedo jactar de eso. A mí sí me engañaron, pero te engañaron. Claro. Y gracias a estudiar la palabra me encontré el engaño. Entonces, eso es lo que ustedes deben de hacer. Y no decir, es que los que hablan en contra del diezmo es porque no quieren dar dinero. O sea, en este caso a mí no me convendría hablar de esto. Pero sería un mentiroso igual que ellos. ¿Me explico? Entonces, dice así, reprenderé el versículo 11, también a ustedes al devorador, por ustedes al devorador. Porque él es el Señor de los ejércitos. O sea, cuando te dice el Señor de los ejércitos, habla de que Él envía a quien te quite tu dinero, Voy a reprender al devorador. ¿Y quién es ese devorador? Dice, no destruirá el fruto de tu tierra, ni de tu vid en el campo, y ni tu vid en el campo será estéril. O sea, esas plagas, eso que se me va, y eso es porque de plano quieres eso, ¿no? Y es que no he encontrado a quién. Así, hay mucho donde bendecir. Mucho de lo que puedes apartar y dar. Hay muchísimo, hay mucha necesidad. Entonces, queda bien claro que el diezmo es de la ley. Fue un mandamiento. Ahora, esta es una ley que aplica al uso. Yo les pregunto, ¿cómo se las voy a bajar para que lo entiendan? ¿Hay templo? Más que en los cristianos, ¿no? Pero totalmente hechizo, fuera de contexto, fuera de las escrituras. Entonces eso es algo, ¿cómo le podríamos llamar? Judaizante. Judaizante, es apóstata. Se utilizan hoteles, utilizan... Ya no hay levitas. Dijo, ¿sí se acuerdan que dijo, ya no hay levitas? ¿Sí vieron cómo dijo que hay alimento en mi casa? Esa no es su casa. Porque, sí dijo, yo habitaré en ese lugar y Jerusalén sigue siendo Jerusalén, o sea, y vamos para allá, o sea, nos va para llevar para allá. ¿Sí? ¿No dijo así? Entonces, ahora, ya no hay templo, ya no hay sacerdotes, ya no hay levitas,
O sea, sí hay quienes vienen de la descendencia, pero ya no hay templo donde ejercer todo por lo cual nació el mandamiento. ¿Sí? Ya se perdió todo esto y por el tiempo. Pero también porque el sacerdocio cambió. ¿No es cierto? ¿Por qué el sacerdocio cambió? Entiendan, esta es la ley que aplica al uso y fue un mandamiento hasta que viniese la simiente verdadera. Hasta que viniese la simiente verdadera. Es que estoy citando Gálatas 3:19, pero ahorita no vamos a ir para allá. Vámonos a Hebreos capítulo 7. Todos a Hebreos capítulo 7. Para que entendamos ahora lo que yo le cargo esta carta al apóstol Pablo por su manera de... He estudiado tanto a Pablo que me fascina y sé que él es el que escribió la carta a los Hebreos. ¿Cómo nos quiere mostrar, sí, el cambio de sacerdocio levítico? Y cambiando el sacerdocio cambian las reglas, ¿no es cierto? Sí. Ley que aplica al uso. Vamos a ver la explicación de Hebreos, capítulo 7, y vamos a ver el mandamiento aquí explícito del diezmo. Y van a entender por qué empieza con el título del sacerdocio de Melquisedec. Porque primero fue el sacerdocio de Melquisedec, luego el sacerdocio levítico, y luego el sacerdocio del Mesías. Entonces, fíjense bien, ¿por qué va a tocarnos a Melquisedec? Porque tiene que llevarte a la ley y decirte esto ya estaba desde antes. ¿Por qué nace el diezmo? Pues por el sacerdocio. Y si cambió el sacerdocio, ¿qué va a cambiar? Pues el diezmo. Fíjense bien cómo nos lo va a explicar Pablo. Va a irse hasta Melquisedec porque Melquisedec nos lo menciona en Salmos. Se los voy a adelantar. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Y eso nos lo menciona en Salmos. Entonces vamos a ir paso a paso y ahorita les voy a dar las citas. Hebreos capítulo 7, versículo 1, pongan mucha atención, porque aquí viene la culminación del estudio, el hecho de dónde quedó el diezmo. Dice así, porque, fíjense, les voy a platicar de Melquisedec. Porque Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo. ¿Sí saben esa historia? Sí. Y eso lo acabamos de estudiar por ir siguiendo las parashas, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan o no? Sí. Sí leyeron esa parashá y como dice, ay, fueron. Y más si te vas a los otros libros de los de Salem, del rey de Salem. Ese es el libro de Melquisedec. Los libros de Melquisedec, está donde viene toda esta explicación de cómo fueron a la guerra. Habla ¿se acuerdan que hace el pacto con Abraham y se sienta y hace un sacrificio y parte y hay una flama que recorre el sacrificio? Y todo eso tiene una explicación bien hermosa, bien profunda, porque hace pacto con Abraham. Y entonces, toda esa flamita era algo muy especial con la que fue a derrotar a los reyes, pero eso es otra historia, es algo muy hermoso porque te lleva a entender la ley de Dios, la Torah. Es algo precioso. Entonces, aquí nos está mencionando a este rey. Muchos dicen es que no hay nada de él, hay muchísimo de él. ¿Cómo se llama el libro? El libro de Melquisedec. Sí, ¿verdad? El libro de Melquisedec, sí. Así lo. Se me fue el nombre, pero sí, ese es el libro de Melquisedec. Y está buenísimo. Te narra todo. Te representa al Mesías, te representa a la ley, te representa al enemigo. ¿Para qué es el enemigo? Y te aclara. Eso sin ley. Te aclara todo el sistema del Mesías. Bien, versículo 1. ¿Por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y lo bendice, a quien asimismo Abraham le dio diezmos de todo? Híjole, pero aquí no hay la ley. Vean cómo cuando te lo quieren torcer dicen, mira, tienes que dar diezmo porque eso es antes que la ley. Cuando el Señor da por mandamiento que por el sacerdocio les tienes que dar diezmo. Jacob también diezmó. No, prometió. Una cosa es prometer que vas a diezmar. Y no es bajo lo que tú creas conveniente. Ya vimos la ley del diezmo, la instrucción cómo debes de diezmar. Entonces, si vas a diezmar, hazlo como estás. Quiero que se lo des a un levita que va a oficiar en el templo. No, pues no hay templo, no hay. Pues no puedes. ¿A quién queda nada más? El huérfano y la viuda. A ellos sí. Pero es que no es.
de la alta esfera, de la gente opulente, de pastores reconocidos, y Que la darle a un pobre todo ese dinero, ay no, se vaya a empachar. Atrévete a lo que le dabas, aparta tú que das tu diezmo, aparta tu diezmo y dáselo a un pobre. A ver cuántas bendiciones se le van a salir, o sea, hasta las lágrimas se le van a salir. Y vas a ser bendecido, porque esa es una ley que no cambia. Vamos a citar esta ley que nos está enseñando Pablo. Dice así: cuyo nombre significa primero rey de justicia, también es rey de Salem. Salem es paz. Dice, él no tenía padre, no tenía madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de días, de vida, perdón, sino hecho semejante al Hijo de Dios. También lo hizo así, como al Hijo de Dios. El Hijo de Dios no tiene principio ni fin. ¿Se dan cuenta cómo está hablando Pablo? ¿Por qué está citando al Hijo de Dios? Porque te va a aventar a salmos. Te va a llevar a salmos. Dice, permanece sacerdote para siempre. Dice, pero espérense, el versículo 4. Consideren cuán grande era este, a quien aún el patriarca Abraham le dio los diezmos de su botín. Porque le tocó de todo, se trajo hasta lo de Sodoma y Gomorra y se los regresó, dijo, órale. O sea, se hizo, la victoria fue con pastorcitos. Esa historia estaba fabulosa. Dice, ciertamente, y ya te regresa, dice, ok, ciertamente, para que entiendan, ya vimos, él diezmó acá, se movió, le dio al sacerdote, a Salem, a Melquisedec, Abraham. Dice, pero fíjense, ciertamente, el 5, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, estamos hablando de la ley de Levítico, ¿no? ¿Tienen por qué? Por mandamiento, tienen por mandamiento tomar del pueblo los diezmos según. Tienen por mandamiento, ese es un mandamiento el que estamos estudiando, ¿qué número? 23, de los positivos. Tienen por mandamiento tomar de los hermanos, tienen un mandamiento. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Abraham diezmó, y fíjense lo que nos dice. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, ¿de quién está hablando? Está citando al sacerdote que es según orden del Melquisedec. Está hablando de Yeshua. Dice, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos. Perdón, estamos hablando de Melquisedec. Y bendice al que tenía las promesas. ¿Quién tenía las promesas? Abraham. Y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. ¿Sí? Y aquí en la ley, hombres mortales, dice, reciben los diezmos. Pero allí, uno de quien se da testimonio de quien vive, aquí ya entra el maestro. Aquí ya entra Yeshua. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. O sea, Abraham da diezmo, entonces también Leví porque estaba en sus lomos, dice así. O sea, va de nuevo, el versículo 9, y por decirlo así, Abraham paga el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví tiene por ley recibir los diezmos, y por medio de Abraham él da. Entonces, ¿cómo es posible eso? Porque aún estaba el versículo 10 en los lomos de su papá, cuando Melquisedec salió al encuentro. O sea, el hecho de que haya diezmado a Abraham es como si Leví hubiera diezmado. Dice, miren, el 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, esto le costó lágrimas a Pablo, porque iba sobre el sacerdocio levítico y todavía estaba en pie el templo. Estas palabras le costaron sangre. Dice, entre paréntesis se lo pone, ¿no? Porque bajo él recibió el pueblo la ley. ¿Sí? ¿Qué necesidad habría en que se levantase otro sacerdote si esa es la perfección del sacerdocio levítico? Según el orden de Melquisedec.
O sea, ¿para qué vas a agarrar uno según el orden de Melquisedec si ya tienes uno según el orden de Aarón? Eso es lo que te está diciendo el 11. Entonces, cuando alguien que conoce la ley y conoce todo esto se queda, oye, sí, no, pues como para qué. Entonces, ¿por qué dices, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec? Dice, porque cambiando el versículo 12, el sacerdocio es necesario también que haya cambio de... Cambia el sacerdocio, cambia la ley. No puede cambiar la ley. A ver, momento. ¿Por qué cambia? Porque es la ley que aplica al uso. Es la ley que aplica al uso. Dice, pero de aquí, de aquel de quien se dice esto, el versículo 13, es de otra tribu. ¿Aquí de quién está hablando? De Yeshua. ¿De qué tribu es? Del cual nadie sirvió al altar. O sea, Judá nunca se acercó al altar, no tiene nada que ver. Nada que ver. No puede venir el Mesías de la tribu de Leví, porque entonces seguirían el mismo sacerdocio. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante a sacerdocio. Y esto es aún más de manifiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, wow, sin principio de día, sin fin de vida, sacerdote para siempre, dices, pues qué padre, o sea, es todavía mucho mejor. No constituido, el versículo 16, conforme a la ley del mandamiento. Plural o singular dice ahí. Singular. Mandamiento, ¿no? No constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Qué mandamiento está citando? El 23 de los positivos. Dice acerca de la descendencia, porque dijo a ti y a tu descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Porque así está el mandamiento, a tu descendencia será dado el diezmo por sacerdocio y por ser de Leví. Entonces, ¿para qué? Dice así el 17, para acabar pronto, se da testimonio de él. Y así está escrito, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Dónde fue dicho esto? ¿Alguien sabe dónde fue dicho? Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. ¿Y qué le dijo? ¿Que David iba a ser el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec? No. David está hablando, Salmo 110, versículo 4, dice así. ¿Alguien lo tiene? Sí, amén. Juró el Eterno y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. O sea, eso ya fue dicho. El sacerdocio levítico tiene que terminar. Porque viene uno según el orden de Melquisedec. Y ya sabemos de quién se da testimonio. De que vive. Entonces dice el versículo 18, ese es el acabuz de la ley del diezmo. No de la ley del diezmo hacia los levitas. Dice así el 18, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Vuelvo a preguntar, ¿singular o plural? Singular. ¿Qué se abrogó? ¿Un mandamiento o toda la ley? Un solo mandamiento. Porque viene un sacerdocio igual al de Melquisedec. Y esto literalmente, pongan mucha atención, fue profetizado que él sería rey y sería sacerdote. ¿Sí se acuerdan? A ver, ¿qué querías decir? Que es que dice aquí que fue abrogado por su debilidad e ineficacia. Entonces, si vamos al punto es que el sacerdocio levítico fue impuesto para cargar el pecado de todo el pueblo. Ese era el propósito del levítico, del sacerdote. Sí, es que dicen que el hombre no puede cargar el pecado, pero a ellos les fue dado que cargaran el pecado los levitas. De todo el Los pueblo. levitas cargaban el pecado, de hecho los mesían, ¿te acuerdas? Los mesían a ellos. O sea, ellos cargaban el pecado. Entonces, como dice, no perfeccionó en nada.
porque el pueblo seguía pecando y sacrificaban un animal y jamás se rectificaban. Entonces viene Cristo, el Mesías, y entonces ese trabajo por el cual estaban impuestos los levitas y los sacerdotes, ahora viene a tomarlo él en su persona, y es un sacrificio efectivo y válido ya para siempre. Así es. ¿Dónde está esta profecía que él será sacerdote y rey? Porque es lo que tienes que ser, ¿no? Sacerdote y rey. Y en el templo, o sea, literal, Zacarías 6:13 al 15. Si quieren no lo busquen y le doy lectura. Anótenlo, para ya no dar más tiempo. Dice, sí, él reedificará el templo del Señor. Así es, Zacarías 6:13 al 15. Eso se los di hace unos estudios pasados. Sí, él reedificará el templo del Señor y llevará gloria y se sentará y gobernará su trono. Será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. ¿Por qué dos oficios? Porque es rey y es sacerdote. No va a haber problemas con eso. Así que ahí está. Y los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. A eso se refiere. Entonces, el Mesías, porque está hablando del Mesías, ahí se los enseñé cómo habla del renuevo y que él es el que va a hacer todo esto. ¿Sí recuerdan? Eso fue un lunes. Pues el estudio un lunes. Entonces la ley era por el templo. La ley del mandamiento por sacerdocio para el diezmo era por mandamiento. ¿No es cierto? Así que cambió el sacerdote. Entonces vamos a continuar el versículo 19 de Hebreos 7. Dice entre paréntesis, pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Yeshua es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Sí? Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Y esto que por la muerte no podían continuar, cada año entraban a la presencia del Eterno. ¿Sí sabían eso, no? Sí. Entonces cada año, y te tocó el sacerdocio, órale vas a entrar, y no estaba listo, se moría. O sea, cada rato cambiaban de sacerdote porque cada año casi estrenaban cada año, y el que lograba cruzar, ¡uy, la libró! Imagínense. Entonces, por eso era débil e ineficaz. Llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero más Yeshua, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. No cambia. Por lo cual también salvará perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes que tienen que ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y el sacrificio del hombre, ¿se acuerdan en qué salmo está? 46, ¿no es cierto? Porque dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste. O sea, ahí está. Que cambia de animal a... Ajá, ¿dónde dice así? Sí, se ofreció a sí mismo. Es que Dios no pide sacrificios de humanos. No, ahí está que al Mesías se iba a ser sacrificado. Y ahí está también en Isaías 53. El siervo del Eterno, como vendría Salmo 2, a lo que viene a gobernar. Son tiempos según las fiestas del Eterno. Así que, dice, porque la ley constituye sumos sacerdotes débiles hombres. Porque la instrucción, o sea, la ley, no la ley toda de los 10 mandamientos, no. La ley del mandamiento del sacerdocio levítico, que era, ellos iban a ser así por generaciones,
son débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, o sea, después de la ley, mandó al Hijo según el Salmo, hecho perfecto para siempre. Adelante. Me gustaría leerlo de aquí. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Es decir, la ley instituyó a hombres el sacerdocio levítico, pero cuando dice el Señor, juró el Señor, ese por medio de ese juramento, aunque fue después de la ley, hace perfecto el sacrificio del Hijo y permanece para siempre. Así es. Entonces, ¿se puede cumplir este precepto? ¿Los levitas deben realizar sus tareas específicas en el templo? Ya no. Ya no. Así que queda abrogado el mandamiento anterior, A causa de su debilidad. porque esas tareas específicas de los levitas quedaron abrogados. Y entró el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Si te queda duda, repite el video. Y si aún te queda duda, pregunta. Y sal del engaño de ese falso diezmo que están pidiendo y que muchos viven muy bien por a costillas de otros, que es una mentira total, y con el precepto de los 613, el número 23 positivo. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Shabbat Shalom. Amén.